En Nochebuena llegué sin avisar y encontré a mi hija temblando afuera de su propia casa, con una helada que mordía la piel, sin chamarra y sin una cobija. Adentro, la familia de mi yerno brindaba junto a la chimenea, riéndose como si nada. Entré con Marisol sostenida entre mis brazos, miré a todos y dije 6 palabras. Qué bueno que están todos aquí. Bajé del taxi frente a una privada de Metepec después de las 9 de la noche. Venía de Guadalajara de una concentración de taekwondo que debí terminar hasta el 26. Pero algo me apretó el pecho desde la mañana y cambié mi boleto. Fueron casi 8 horas de camino con paradas, tráfico de víspera y la espalda dura de tanto estar sentada. Llegué a la central de Toluca, cansada, con una mochila al hombro y una maleta pequeña, y de ahí pedí un taxi a la casa de mi hija. El frío me pegó en la cara en cuanto abrí la puerta. No había nieve, pero sí una helada de esas que ponen blancos los coches y dejan la banqueta húmeda. Me subí el cuello de la chamarra y miré la casa. Todo estaba iluminado por dentro. Desde la calle se oía música navideña, una versión alegre de los peces en el río, risas, copas chocando y niños corriendo. Yo venía emocionada. Quería sorprender a Marisol. Mi niña, después de tantos meses sin verla, imaginé su cara al abrir la puerta, su abrazo fuerte, su voz diciendo, «Mamá, no me dijiste que venías». Desde que se casó con Rubén Aranda nos veíamos menos. Ella vivía en esa casa grande con una familia que al principio me pareció formal, educada. De esas que sonríen mucho cuando hay visitas y cierran la cara cuando se sienten superiores. Me repetía que mi hija estaba bien. Ahora sé que me agarré de eso para no ver lo demás. Antes de llegar le había marcado 3 veces. Nada. Le mandé un mensaje. «Hija, ya llegué. ¿Voy para tu casa? ¿Estás ahí?» Me quedé mirando la pantalla, esperando alguna señal de que lo hubiera leído. No pasó nada. Me dije que estaría ayudando con la cena, quizá con el teléfono en silencio. Marisol siempre se emocionaba con la Navidad. Le gustaba poner la mesa, probar la ensalada de manzana antes de servirla, acomodar las luces aunque nadie se lo pidiera. El tráfico estaba lento, no por la distancia, sino por la hora y por la víspera. Las calles de Toluca y Metepec estaban llenas de familias con bolsas de regalo, señoras cargando ollas tapadas con trapos y niños envueltos en chamarras gruesas. Pasamos cerca de una iglesia donde ya se juntaba gente para la misa de gallo. En un semáforo vi a un policía municipal dirigiendo el tránsito. Era alto, de rostro serio, pero reconocí esa mirada. «Saúl», grité bajando la ventana. El policía volteó y se acercó. «Maestra Ofelia». Saúl Beltrán había sido alumno mío de adolescente. Llegó a mi clase inseguro con los hombros caídos y ahora estaba ahí hecho un hombre con uniforme y radio en el pecho. «Qué gusto ver la maestra. Vino a pasar Navidad con su familia, con Marisol», le dije. Su sonrisa se apagó apenas. Fue un gesto mínimo, pero yo lo noté. «¿Qué pasa?», pregunté. Él miró hacia la fila de coches y bajó la voz. «Nada, maestra. Solo tenga cuidado. Esa familia no es fácil». El semáforo cambió antes de que pudiera insistir. El taxi avanzó y Saúl se quedó mirándome con preocupación. Más tarde supe que estaba asignado al operativo de Nochebuena en esa zona de Metepec. Por eso pudo pasar cerca de la privada cuando terminó de apoyar el tránsito. Cuando llegué a la privada, le pedí al chofer que me dejara antes de la entrada. Quería caminar los últimos metros y tocar la puerta sin avisar. El vigilante me dejó pasar cuando dije que era la mamá de Marisol, aunque también me miró como si supiera algo. Caminé con la maleta sobre la banqueta fría. En el jardín había macetas con nochebuenas cubiertas de escarcha. Desde el ventanal alcancé a ver el comedor. La mesa estaba llena. Pavo adobado, pierna, romeritos, ensalada de manzana, ponche, sidra y vino tinto. Los Aranda estaban completos. Don Efraín, padre de Rubén, sentado en la cabecera con esa postura de hombre acostumbrado a mandar, Amparo, su esposa, sostenía una copa con una sonrisa fría. Berenice, la hermana de Rubén, reía con sus 2 hijos y varios primos alrededor, pero Marisol no estaba. Me acerqué al ventanal buscándola entre los invitados. Pensé que estaría en la cocina. Luego escuché un quejido, apenas un sonido como de alguien tratando de llorar sin hacer ruido. Volteé hacha y el porqué. Ahí estaba Marisol sentada en una silla de madera junto a una maceta de nochebuenas marchitas. Tenía una blusa delgada nada más, los brazos pegados al pecho, el cabello húmedo por la neblina, los labios pálidos, las manos hígidas. Por un segundo pude moverme. Mi hija estaba afuera, casi congelándose mientras la familia de su esposo brindaba adentro. «Marisol», grité, corrí hacia ella. La maleta se me cayó a un lado. Me quité la chamarra de entrenamiento y se la puse encima. Cuando le toqué el brazo, sentí el frío como si hubiera tocado metal. Ella levantó la cara con esfuerzo. «Mamá», susurró y se me vino encima. La abracé con todas mis fuerzas. Su cuerpo temblaba sin control. «Aquí estoy, hija, aquí estoy», le dije tratando de sonar firme.
Saqué un suéter de mi mochila y se lo puse sobre la chamarra. Sus pantuflas estaban mojadas. Una se le cayó cuando intenté levantarla y quedó tirada junto a la puerta. No pesaba casi nada. Eso me asustó más. Mientras la sostenía, escuché una carcajada desde adentro. La voz de Rubén se distinguió entre las demás, segura, burlona. Ellos seguían celebrando. Mi hija apenas respiraba y ellos seguían celebrando. Me acerqué a la puerta, pero antes de tocar, escuché a don Efraín. Eso es lo que ahora llaman nuera. Una mujer que ni siquiera puede darle hijos a esta familia. Sentí que el cuerpo se me enfrió de otra manera. Luego agregó, 4 pérdidas. ¿No les parece suficiente vergüenza? Después de todo lo que hemos dicho de esta familia, ¿con qué cara vamos a explicar que Rubén no tiene hijos? Alguien se rió. Rubén habló después. No empiecen, papá. Marisol siempre encuentra la forma de hacerse la víctima. Que la depresión, que el cansancio, que no puede levantarse. Si no fuera por mis papás, yo ya la habría sacado de mi vida hace mucho. Berenice soltó una risa seca. ¿Para qué sirve una esposa que no puede tener hijos y además se la pasa encerrada? Todo le pesa, todo le duele, todo es drama. 4 pérdidas. 4 veces Marisol me había llamado rota, llorando desde un baño, desde una clínica, desde su cuarto, diciendo que otra vez no había podido ser. 4 veces intenté consolarla por teléfono mientras yo estaba lejos. Toqué el timbre, nadie abrió. Toqué otra vez. La música siguió. Entonces golpeé con el puño. La puerta se abrió y apareció Amparo con una copa de vino. Olía a alcohol y a perfume caro. Su sonrisa era falsa. «Ofelia, qué sorpresa», dijo. «Nos hubieras avisado. Te habríamos recibido como se debe». La miré directo. Si les hubiera avisado, no habría visto esto. Amparo bajó la mirada hacia Marisol, encogida contra mí. No se asustó. No corrió a ayudarla. Solo frunció la nariz. Ella quiso salir a tomar aire. «No hagas una escena. Es Nochebuena». Tomar aire. Amparo. Mi hija está helada. Rubén apareció detrás de su madre con la camisa medio abierta y una botella de vino en la mano. Tenía la cara roja y esa sonrisa de hombre que se cree intocable. «Mamá, cierra la puerta», dijo. «Déjala fuera hasta que se le quite el drama». Vino a arruinar la cena porque no quería ayudar. Sentí como Marisol se encogió contra mi pecho. Desde el comedor, Berenice se alzó la voz. «Exacto. Siempre igual. Ni puede tener hijos, ni puede servir una cena sin ponerse mal. Ya estamos hartos». Sus hijos se acercaron a mirar. Uno señaló a Marisol y murmuró. «La tía está castigada». No me quemó por el niño. Me quemó porque entendí que en esa casa la crueldad ya era costumbre. Empujé la puerta con el hombro. Rubén intentó cerrarla, pero no lo dejé. Abrí de golpe y entré con Marisol sostenida como pude. La puerta pegó contra la pared. Amparo derramó vino sobre un tapete claro. La música se apagó. Nadie se movió. Caminé hasta la sala y senté a Marisol en el sillón más cercano. Le acomodé mi bufanda sobre los hombros y le tomé las manos. Seguían heladas. Luego me puse de pie. Miré a Rubén, miré a Amparo, miré a don Efraín, miré a Berenice y al resto de esa mesa llena de comida. «Qué bueno que están todos aquí», dije. Nadie respondió. Rubén soltó una risa corta. «No tienes derecho a entrar así en mi casa, Ofelia. Tu casa y mi hija que es aquí. Un mueble, una carga, alguien a quien pueden dejar afuera en plena helada mientras ustedes brindan». Don Efraín se levantó despacio de la cabecera. Se acomodó el saco como si estuviera en una audiencia. «Basta, señora Ofelia. Este es un asunto de familia. Mi hija es mi familia». «Su hija es esposa de mi hijo», contestó. «Y en esta casa hay reglas. Si ella no cumple, también hay consecuencias». En la mesa, el pavo seguía soltando vapor. El ponche olía a canela y guayaba. Todo estaba caliente, servido, abundante. Y mi hija venía de estar afuera sin cenar, sin abrigo, con los labios morados. «Así que ustedes comen y beben mientras ella está helándose», dije, sin chamarra, sin cena, sin una sola persona que salga a ver si sigue respirando. Eso es lo que llaman familia. Amparo tomó un sorbo de vino. «No exageres. Marisol siempre ha sido débil. Uno no puede detener la casa entera porque ella se siente mal». Berenice senté. Don Efraín apenas sonrió. Nuestro abogado intentó presentar un audio de aquella noche. Saúl había alcanzado a registrar algunos segundos mientras pedía apoyo por radio. En el audio se escuchaba a Rubén decir que Marisol fingía la depresión. Se escuchaba a Amparo diciendo que una mujer que no podía dar hijos solo traía problemas. Se escuchaba a Berenice burlarse. Por unos segundos, la sala quedó en silencio. El abogado de los Arandas se levantó de inmediato. «Ese audio no puede valorarse así. No fue obtenido con autorización ni integrado correctamente con peritaje de autenticidad. Además, invade una conversación dentro de un domicilio». Hubo discusión. Nuestro abogado defendió que se tomara en cuenta.
La autoridad lo dejó fuera como prueba principal y permitió mencionarlo solo como referencia sin valor suficiente. Lo que más no servía quedó reducido a casi nada. Marisol se tapó la cara. Saúl estaba al fondo con uniforme, la mandíbula tensa. No podía intervenir, solo mirar cómo la verdad se volvía un problema de procedimiento. Las audiencias siguieron. Los Aranda atacaron la estabilidad emocional de Marisol, su capacidad para sostener una vida en pareja y su supuesta falta de colaboración en la casa. Usaban todo contra ella, sus pérdidas, su cansancio, hasta las veces que no podía hablar. Y aún así, Marisol siguió presentándose. Temblaba, pero iba. A veces vomitaba antes de entrar, pero entraba. El día de la resolución, el cielo de Toluca amaneció gris. Llegamos al juzgado, sin hablar mucho. Yo llevaba los papeles en una carpeta azul, aunque ya no había nada más que entregar. Marisol caminaba despacio. Los Aranda entraron después. Rubén se acomodó la corbata al verme. Amparo le susurró algo a Berenice y ambas sonrieron. Don Efraín saludó a 2 personas con una confianza que me revolvió el estómago. Ese día se concedió el divorcio. Por un momento sentí alivio. Marisol cerró los ojos y lloró en silencio. Era libre de Rubén, al menos en papel, pero luego vino lo demás. No se reconoció plenamente la violencia familiar por falta de pruebas suficientes. La autoridad habló de deterioro emocional y conflicto, pero no de responsabilidad directa. La casa y la mayor parte de los bienes siguieron bajo control de Rubén porque estaban a su nombre, porque venían de su familia y porque el régimen matrimonial no nos favorecía. Yo escuchaba las palabras una por una. Falta de pruebas, conflicto familiar, improcedente. Rubén volteó hacia mí y sonrió. Amparo se enderezó como si le hubieran puesto una corona. Berenice soltó una risa baja. Don Efraín no celebró. No le hacía falta. Me levanté. Esto no es justicia. Marisol me jaló la mano. Mamá, por favor. Pero yo ya no podía quedarme callada. Ustedes saben lo que pasó. Saben cómo la trataron. Saben que la dejaron afuera en Nochebuena. Saben lo que dijeron de sus embarazos. Y ahora resulta que no hay violencia. La autoridad me ordenó sentarme. Señora Medina, controle su intervención. Mi hija casi se muere de frío afuera de su casa. Si continúa, tendrá que retirarse. Me senté porque Marisol estaba temblando. No por respeto a ellos, por mi hija. Cuando terminó la diligencia, salimos al pasillo. Ahí Rubén se acercó. Se inclinó lo suficiente para que solo yo lo oyera. Te lo dije, Ofelia. No podías contra nosotros. Lo miré con todo el odio que había intentado contener. Él sonrió más. Eres una vieja inútil tratando de pelear una guerra que no entiende. Di un paso hacia él antes de pensarlo. Quise golpearlo. Quise borrarle esa sonrisa, pero Saúl se interpuso. ¿No para defender a Rubén? ¿Para detenerme a mí? ¿Rubén lo provocó? ¿Qué? ¿También quieres meterte? Anda, pégame a ver cuánto te dura el uniforme. La gente empezó a mirar. Algunos sacaron celulares. Una reportera local que había seguido el caso desde afuera del juzgado levantó la cámara al ver el alboroto en el pasillo. Saúl tenía los puños cerrados y respiraba fuerte. Entonces Marisol se soltó de mi mano y se puso frente a él. No dijo llorando. Por favor, no se vuelvan como él. No quiero más violencia. Solo quiero seguir viviendo. El pasillo se quedó quieto. Saúl bajó el puño. Marisol se abrazó a mí. Ya vámonos, mamá. Estoy cansada. La abracé. Sí, hija, vámonos. Salimos del juzgado sin mirar atrás. Afuera, el aire frío de Toluca nos pegó en la cara. Ese día perdimos en papeles. Pero Marisol salió caminando conmigo. Los días siguientes fueron extraños. Primero vino el silencio, luego la noticia. La reportera publicó una nota en un medio local con el momento en que Marisol detuvo a Saúl. No tenía todo el expediente ni podía contar la historia completa, pero la imagen de mi hija rota pidiendo que nadie se volviera violento por ella hizo que la gente preguntara. Algunos vecinos hablaron, alguien mencionó la noche de Nochebuena. Otros recordaron discusiones en la casa de los Aranda. Los comentarios crecieron. Esa mujer merece paz. Qué vergüenza esa familia. No todo lo legal es justo. Yo no celebré. No podía celebrar el dolor de mi hija convertido en conversación pública. Pero por primera vez los Aranda no controlaban todo. Don Efraín empezó a recibir miradas incómodas. Antiguos colegas dejaron de saludarlo igual. Rubén perdió clientes. En redes lo llamaban abusivo y cobarde. Amparo dejó de ir a ciertas reuniones porque la gente la miraba demasiado. Berenice cerró sus cuentas por un tiempo. No era la justicia que esperábamos. Pero ya no salían limpios de todo. Marisol siguió viviendo conmigo. Mi departamento se llenó de rutinas pequeñas. Abrir cortinas, preparar té, ir a terapia, caminar 10 minutos, luego 15, luego media hora, comer aunque no tuviera hambre, dormir sin revisar mensajes viejos, no contestarle a Rubén, no pedir perdón por existir. A veces preparaba hotcakes con cajeta porque de niña le encantaban.
Otras veces solo comíamos huevo con tortillas calientes. Cuando había ánimo, hacía caldo de pollo y dejaba que el olor llenara la casa. Marisol casi no hablaba al principio. Luego empezó a decir frases sueltas. Hoy dormí un poco mejor. Ya no me duele tanto el pecho. Soñé con el bebé. Me da miedo estar sola. Yo escuchaba. No la apuraba. Ella necesitaba recordar quién era antes de que los Aranda la convencieran de que no valía. Saúl siguió visitándonos. A veces llevaba conchas de una panadería cercana. A veces solo se sentaba a tomar café conmigo mientras Marisol descansaba. Un día le llevó un llavero con forma de uniforme de TAE cuando la maestra Ofelia me enseñó que uno no se levanta de golpe, le dijo. Primero respira, luego acomoda los pies, luego da un paso. Marisol tomó el llavero. No me siento fuerte. Saúl sonrió apenas. No tiene que sentirse fuerte hoy. Con que siga aquí, ya es bastante. Marisol bajó la mirada y se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias. Con el tiempo, entre Saúl y Marisol empezó una confianza tranquila, sin promesas y sin prisa. No fue una historia de novela. Hubo café, caminatas y silencios. Hubo días en que Marisol cancelaba porque no podía levantarse y Saúl solo decía, «Está bien, otro día». Una tarde, ya cerca de Semana Santa, Marisol estaba sentada en el sillón con un suéter azul. Saúl estaba frente a ella. Yo cortaba fruta en la cocina cuando la escuché. «Saúl, hay algo que tienes que entender». Él no la interrumpió. Tal vez nunca pueda tener hijos. No sé si mi cuerpo pueda. No sé si yo pueda volver a intentarlo. Y si eso te decepciona, prefiero que lo sepas ahora. El silencio me apretó el pecho. Saúl le tomó las manos con cuidado. Marisol, no estoy aquí por un hijo. Estoy aquí contigo. Tú no me debes nada para valer. Ella empezó a llorar. Me apoyé en el fregadero. ¿Cuántos años necesitó mi hija para escuchar eso? La Semana Santa llegó con un aire distinto. Una mañana llevé a Marisol al centro de Metepec. Caminamos despacio entre puestos, familias y niños cerca de la plaza. Había olor a pan dulce, café y churros recién hechos. Por primera vez en mucho tiempo, Marisol levantó la cara para mirar alrededor. Extrañaba esto, dijo. Caminar, sentirme afuera, sin miedo. No supe qué contestar. Le apreté la mano. Nos sentamos en una banca. Saúl llegó después con una bolsa de churros y 3 cafés. Marisol se rió cuando él casi se quemó los dedos por hacerse el valiente. Fue una risa pequeña pero real. La miré y vi a mi niña de nuevo. No como antes, porque nadie vuelve igual después de tanto dolor, pero sí viva. Presente con una chispa en los ojos que los Aranda no pudieron apagar. Esa tarde entendí que el juzgado no nos había dado todo, pero esa casa ya no volvió a tragarse la verdad en silencio. Los Aranda se quedaron con una casa grande, con contactos, con dinero y con una victoria fría. Yo me llevé a Marisol viva, y en ese momento eso era lo único que importaba. Aquella Nochebuena abrí una puerta que todos querían mantener cerrada. Vi a mi hija temblando afuera de su propia casa y entendí que en esa casa le decían paz a no escucharla. Si me preguntan si volvería a hacerlo, no tengo que pensarlo. Se recargó en su silla. Desde que perdió el último embarazo, se volvió imposible. No cocina bien, no atiende a Rubén, no convive, todo es llorar. Marisol abrió los ojos y habló apenas. Estoy cansada. Rubén se volvió hacia ella. Ya cállate, Marisol. Nos has avergonzado suficiente. Me puse frente a mi hija. No le vuelvas a hablar así. Rubén dio un paso hacia mí. ¿O qué me vas a pegar, maestra? Esto no es tu gimnasio. Detrás del vidrio de la entrada vi una sombra. Era Saúl en el porche con la mano cerca del radio. No le pedí nada. Bastó con que viera lo que estaba pasando. Rubén bajó la voz. Te lo advierto, Ofelia. No te metas. Esta es mi casa y Marisol es mi esposa. Si quiere quedarse aquí, aprende. Si no, que se vaya contigo y deje de estorbar. Lo miré sin parpadear. No me salgan con que esto es privado. Lo que hicieron se llama violencia. Y dejarla fuera así también tiene nombre. Amparo soltó una carcajada. Violencia. Solo le estamos enseñando a ubicarse. Bastante hemos aguantado. Rubén se acercó más. Olía a vino. Tu hija inventa enfermedades. Inventa dolores. Nadie la golpea. Solo estamos cansados de cargar con una mujer que no sirve para nada. Marisol se llevó una mano al pecho. Rubén no se detuvo. Y dime algo, Ofelia. Nadie pierde 4 embarazos, así nomás. A veces pienso que lo hizo a propósito para no tener responsabilidades. Ahí sí se me nubló la vista. No solo por el enojo. Después de oír eso, ya no pude llamarlo enojo. Era crueldad. Saqué celular. Voy a llamar al 911 y después vamos al Ministerio Público. Rubén se quedó quieto. No te atreverías. Ya me atreví. Don Efraín se acercó lento. Usted no sabe con quién se mete. Yo trabajé años en el Poder Judicial. Conozco jueces, ministerios públicos y abogados. No se equivoque.
Una llamada no nos va a asustar. Pues deberían asustarse, le dije. Esta vez no van a esconder lo que hicieron. Ver se cruzó los brazos. Haga lo que quiera. ¿A quién le van a creer? ¿A una señora alterada que llegó gritando o a una familia respetada? Marisol me tomó la manga. Mamá, no, por favor, yo solo quiero irme. Me agaché y frontela. No vas a volver a pasar por esto sola. La levanté como pude, más sosteniéndola que cargándola. Al pasar junto a la mesa, nadie se levantó. Nadie pidió perdón. Nadie preguntó si Marisol necesitaba un médico. Solo Amparo gritó hacia la cocina. Marta, limpia ese vino antes de que se manque el tapete. Eso fue lo último que escuché antes de salir. Saúl estaba en la entrada. Me ayudó a cubrir mejor a Marisol y pidió apoyo por radio. Maestra, hay que revisarla. Está muy fría. La llevamos a una clínica cercana. Le tomaron temperatura, presión y glucosa. La doctora dijo que era una hipotermia leve, agravada por deshidratación, agotamiento y una crisis nerviosa. La dejaron en observación un par de horas con calor, líquidos y vigilancia, y nos pidieron regresar si seguía confundida o con temblores. Marisol no lloraba. Se quedaba mirando un punto en la pared con las manos quietas sobre las piernas, como si todo le estuviera pasando a otra persona. Después de la revisión, la llevé a mi departamento en Toluca, cerca de la unidad deportiva donde trabajaba. No era grande ni elegante, una sala con un sillón viejo, una cocina pequeña y fotos de Marisol en la pared. Para mí era suficiente. Esa noche se volvió refugio. Le preparé chocolate caliente, le puse un suéter grueso y le envolví los pies con calcetas limpias. Ella sostenía la taza entre las manos, pero no bebía. Marisol, hija, toma un poquito. Me miró como si no entendiera por qué yo seguía hablándole con ternura. Perdón, mamá, susurró. Perdón, ¿por qué? Por arruinarte la Navidad. Me senté a Suad. No vuelvas a decir eso. Tú no arruinaste nada. Ellos lo hicieron. Entonces lloró. No fue un llanto fuerte, fue un llanto cansado, casi sin sonido. La abracé hasta que se quedó dormida. Mi celular sonó cuando la casa ya estaba en silencio. Era Saúl. Maestra Ofelia. Dejé asentado el reporte inicial. También puedo declarar lo que vi y parte de lo que escuché mientras pedía apoyo. Pero los Aranda tienen influencia. Don Efraín todavía tiene conocidos en los juzgados. Lo sé. Esto no va a ser fácil. Miré a Marisol dormida bajo las cobillas. Nunca pensé que lo fuera. Estoy con usted, maestra. Usted no me dejó solo cuando yo era un chamaco. Ahora no voy a hacerme el que no vio. 2 días después conseguí cita con una psicóloga en Toluca. La doctora Laura Cárdenas nos recibió en un consultorio sencillo. Marisol casi no habló al principio. Contestaba con frases cortas, bajaba la mirada, se disculpaba por todo. Después de escucharla, la doctora me pidió hablar conmigo. Su hija presenta un cuadro depresivo severo, dijo. Las pérdidas de embarazo sumadas al maltrato constante de su familia política la dejaron sin confianza y sin sensación de seguridad. Necesita tratamiento, descanso y una red de apoyo real. Yo asentí. Debí darme cuenta antes. La doctora no me juzgó. Ahora está aquí. Eso importa. Esa tarde, Saúl pasó por el departamento sin uniforme. Traía fruta, pan dulce y un recetario viejo de cocina mexicana. Me acordé de que a usted le gustaba cocinar, le dijo a Marisol. Cuando tenga ganas, puede empezar con algo sencillo. Un caldo de pollo, arroz con leche, lo que sea, sin presión. Marisol miró la bolsa. Gracias, pero no creo que pueda hacer nada bien. Nadie supo qué decir. Saúl no la corrigió ni le pidió que fuera fuerte. Solo dejó la bolsa en la mesa. Está bien. Entonces, no hoy. Esa noche, después de que Marisol se durmió, me senté con recibos, capturas de transferencias, y mensajes guardados. Durante años le había mandado dinero para consultas, medicinas y cosas de la casa. Eran apoyos de pocos miles de pesos y una transferencia de 12,000 cuando perdió el tercer embarazo y necesitó estudios. En los conceptos había escrito cosas simples. Consulta, medicinas, para ti. Ahora entendía que muchas veces ese dinero no había llegado a donde debía. Rubén controlaba gastos. Decidía qué se compraba y hacía sentir culpable a Marisol por pedir cualquier cosa. Cerca de la medianoche escuché un ruido en la puerta. Un sobre había sido deslizado por debajo. Rubén conocía mi dirección porque Marisol había ido conmigo muchas veces. La nota decía, no se meta con la familia Aranda si no quiere terminar tan hundida como su hija. Todavía está a tiempo de callarse. No me dio miedo, me dio más coraje. Guardé la nota en una bolsa. Ahora todo era prueba. Marisol apareció en el pasillo envuelta en una cobija. Mamá, ¿qué es eso? Nada important. ¿Te van a hacer algo? ¿Fui hacia ella? No les tengo miedo. Yo sí, dijo. Les tengo mucho miedo. La abras. Está bien que tengas miedo. Yo voy a estar aquí. No te voy a soltar. Los siguientes meses fueron de llamadas, trámites y cansancio.
Presentamos denuncia ante el Ministerio Público por violencia familiar y por la amenaza. También iniciamos el proceso familiar por el divorcio, las medidas y los bienes. Hablamos con un abogado conocido mío, el licenciado Arturo Jiménez, que alguna vez había ayudado a la asociación deportiva donde trabajaba. Revisó los papeles con cara seria. Ofelia, hay elementos para pelear violencia familiar y daño psicológico. Pero si don Efraín mueve contactos, se puede complicar. Necesitamos reportes médicos, testimonios, transferencias, mensajes, todo. Marisol estaba sentada a mi lado con las manos juntas. No quiero verlos. El abogado suavizó la voz. Vamos a intentar protegerte lo más posible, pero habrá audiencias y ellos van a querer hacerte quedar como inestable. Marisol cerró los ojos. Yo le tomé la mano. Ya te hicieron sentir culpable demasiado tiempo. Ahora que hablen frente a otros. Enero y febrero se fueron entre terapia, oficios, copias, llamadas que no contestaban y citas en el Ministerio Público. A veces Marisol quería rendirse, a veces se quedaba todo el día en cama. Yo preparaba caldo, le dejaba té, abría las cortinas, aunque ella me pidiera oscuridad, no le decía que le echara ganas. Eso habría sido injusto. Solo me aseguraba de que comiera algo, fuera a terapia y supiera que no estaba sola. Saúl seguía cerca, pero con cuidado. No entraba sin avisar. A veces dejaba pan dulce. A veces acompañaba a Marisol a caminar alrededor de la unidad deportiva mientras yo entrenaba. Los alumnos la saludaban con respeto y nadie le preguntaba nada. Eso le ayudaba. En marzo comenzaron las audiencias en los juzgados familiares de Toluca. La primera mañana, Marisol y yo llegamos temprano. Ella llevaba un suéter gris y el cabello recogido. Sus ojeras hablaban por ella. Yo caminé a su lado como si entrara a una competencia. Estoy aquí, le dije. Los Aranda ya estaban adentro. Rubén usaba traje oscuro y una expresión de hombre ofendido. Amparo iba impecable, con abrigo elegante y labios rojos. Berenice revisaba su celular. Don Efraín estaba sentado detrás de ellos, saludando con pequeños movimientos de cabeza a personas del pasillo. La audiencia comenzó fría, técnica, conflicto familiar, diferencias matrimoniales, medidas provisionales. Le pusieron nombres técnicos a lo que mi hija había vivido. El licenciado Jiménez presentó las transferencias SPEI, los reportes médicos, la evaluación psicológica, los mensajes donde Marisol pedía ayuda a Rubén y él la ignoraba, y el informe de Saúl sobre la noche de Nochebuena. No estamos hablando de una discusión de pareja, dijo nuestro abogado. Estamos hablando de maltrato. La noche del 24 de diciembre, Marisol fue encontrada afuera de su casa con ropa inadecuada para una helada mientras la familia cenaba adentro. Del otro lado, el abogado de los Aranda se levantó. Era joven, elegante, con una voz demasiado segura. Lo que tenemos aquí es una mujer con antecedentes emocionales delicados que ahora intenta convertir una crisis matrimonial en una acusación. Mi representado y su familia sostuvieron el hogar mientras la señora Marisol atravesaba una situación emocional compleja. Ella se aisló, descuidó su relación y ahora pretende culpar a todos. Me ardieron las manos de tanto apretarlas. Llamaron a Marta, la exempleada doméstica. Entró nerviosa, mirando hacia los Aranda antes de sentarse. La señora Marisol casi no ayudaba, dijo. Se quedaba en su cuarto. Yo hacía todo. Cocinar, limpiar, atender a la familia. Yo la miré sin poder creerlo. Marta había visto a Marisol levantarse mareada para servirle café a Amparo. Había visto más de lo que decía. No es cierto, dije sin pensar. La autoridad me llamó la atención. Señora Medina, guarde silencio o tendrá que salir.